Hola amigos, qué bueno tener una nueva oportunidad para hablar de otro tema. En esta ocasión quisiera hablar sobre el tema de la biblioteca Palette, que es la biblioteca que te va a permitir extraer em, colores de una imagen de tal manera que tú dinámicamente se los puedas asignar a los diferentes componentes de tu aplicación. En este caso lo vamos a hacer sobre el toolbar y sobre el fondo de un text view a manera de ejemplo. Entonces debemos tener muy presente que si queremos desarrollar una aplicación muy exitosa, es importante desarrollar un diseño visual muy atractivo. Y el principal componente de ese diseño visual es precisamente el color. Entonces este es el resultado de lo que esperamos hacer. Entonces aquí te puedes dar cuenta cómo va cambiando dinámicamente los colores, ¿no? Muy bien, este ejemplo ya está previamente configurado con el objetivo de hacer un mejor uso del tiempo. Entonces, acá lo que tenemos ya es el diseño de la interfaz gráfica, el cual ya lo hemos visto en uno de los contenidos previamente desarrollados que trata sobre Constraint Layout. Entonces tenemos estas vistas hijas donde está la imagen con todas sus definiciones básicas, ¿sí? Que nos permiten ocupar todo el espacio. Tenemos acá el toolbar, que es el que vamos a utilizar para cambiarle de color de manera dinámica. Un text view donde está el título del producto, que en el caso de que fuese una receta, efectivamente pues iría cambiando en la medida que se va mostrando una nueva imagen. Acá la descripción de la receta, y tenemos acá un Flood in Action Button, que cada vez que hacemos clic vamos a cambiar la imagen y vamos a ir mostrando cómo van cambiando los colores de manera dinámica, en la manera que extraemos información de esa imagen o los colores. Muy bien, entonces también quisiera mostrarte acá en la sección de Gradle las bibliotecas que se están utilizando, que es la de diseño para que podamos soportar Float in Action Button, la de Palette, que es efectivamente la que estamos usando para este tema de este contenido, y Glide, que lo hemos desarrollado en otro contenido en este mismo canal de una manera muy básica, y lo que pretendemos es hacer un uso óptimo de las imágenes que están en este repositorio y poderlas presentar en la interfaz gráfica. Constraint Layout viene, pues, o en este caso en Android Studio 2.3.3, y habilitando las opciones de su uso, que también lo vemos en este video que les he comentado de Constraint Layout. Ya está habilitada esta biblioteca. Muy bien, dicho esto, entonces eh, podemos ver el código en Java. Aquí están básicamente definidas todas las variables que hacen referencia a lo que está en la interfaz gráfica. Simplemente el título, la descripción, la imagen y el toolbar. Y unas variables temporales que son las que nos van a permitir hacer el manejo del intercambio de imágenes y de la extracción de colores. Entonces, para que esta biblioteca funcione necesitas crear unos mapas, extraer los mapas de bits de cada una de las imágenes, y lo haces por medio de esta secuencia de comandos en donde defines aquí la fuente donde está ubicada la imagen, y aquí se extrae o se crea ese mapa de bits para cada una de las imágenes en cada una de estas líneas. Acá podemos definir en estas variables pues la asociación que hay de cada uno de los elementos que vamos a referenciar más adelante, asociados a los identificadores que están descritos en la interfaz de usuario que desarrollamos. Entonces aquí está la descripción, aquí está el título, aquí está la imagen, el toolbar, inclusive el Flow Direction Button. ¿Mm? Y acá lo que hacemos entonces es ya empezar a hacer la asignación de la imagen a la interfaz de usuario. Arrancamos pues eh, con esta imagen. Es importante tener presente que todo este código preferentemente es conveniente desarrollarlo en un hilo de flujo diferente al principal, porque obviamente esto puede enlentecer la interacción con el usuario y visualmente puede verse pues, muy lento. Entonces, o con imágenes que no son tan naturales. Bien, entonces, pues como estamos haciendo un ejemplo, lo vamos a desarrollar aquí en el flujo principal. Pero si en tu caso, si vas a usar alguno de estos conceptos, ten en cuenta que lo debes desarrollar en un flujo diferente al principal. Muy bien, acá entonces, como habíamos dicho, usamos Glide, que ya lo desarrollamos en este contenido en otro video. Y como lo dijimos, pasamos el parámetro de contexto
le pasamos una imagen que es la que queremos cargar en este ID que lo definimos en la interfaz de usuario. Muy bien, que es básicamente esta variable de acá o este componente. Muy bien, entonces ya vimos acá que utilizamos glide para mostrar la imagen en ese ID y acá vamos a llamar un nuevo procedimiento y este procedimiento lo que hace efectivamente es genera una paleta, llama a otro procedimiento que genera una paleta, aquí lo llama, y adicionalmente extrae los colores, perdón, y le asigna los colores, el background, tanto al test view como al toolbar. Entonces aquí se puede entonces crear esta paleta por un método sincrónico o asincrónico. El método sincrónico se ejecuta en el flujo de donde es llamado. En este caso, como lo estamos llamando del principal y lo cual estamos diciendo que no es la mejor práctica, se llama desde ese flujo. Lo estamos haciendo porque es simplemente un ejemplo. Y este es el comando que te permite entonces, a través de este mapa de bit que le acabas de enviar, ¿sí? Y le dices que genere esa paleta y retorna como tal la paleta como resultado. Entonces, una vez extraes esa paleta, entonces ya puedes tener acceso a esos perfiles, a esos colores, ¿sí? Que la biblioteca entonces extrae los 6 más comunes, que son los que puedes visualizar acá, que se extraen precisamente de esta imagen, ¿sí? Pero esta biblioteca realmente te extrae son 16 colores, los otros los tienes que extraer de manera manual. Muy bien, entonces, dicho esto, podemos entonces mostrarte también esta otra parte del código que lo que hace es que cuando tú haces clic en este Floating Action Button, ¿sí? Entonces tú puedas colocar los títulos en la interfaz de usuario, hacer un manejo pues, de variables temporales para el envío de ese mapa de bit, usar glide para poder colocar esa imagen en la interfaz de usuario y bueno, y toda la lógica que se propone en este ejemplo para que puedas hacer la conmutación, pero obviamente seguramente ustedes pensarán que se puede plantear de otra manera y es así, tal cual. Entonces, una vez esa variable temporal se ha cambiado en cada uno de estos casos, efectivamente se llama al procedimiento que te permite setear el color o definir el color tanto en el toolbar como en la parte de descripción. Esa es la forma, la lógica como planteo funciona este ejemplo. Muy bien, entonces lo corremos para que puedas visualizar cuál es el resultado. Entonces aquí te puedes dar cuenta que de esta imagen se convierte a un mapa de bits, se extraen unos perfiles, unos colores y se asignan a estos dos componentes principalmente. Ahora vamos a hacer clic y te puedes dar cuenta que cambiamos la imagen. Obviamente pues tenemos que cambiar el nombre del producto, pues como en este caso es un ejemplo. Y mira que acá también este fondo cambió, entonces cambia el fondo en el toolbar y cambia el fondo en el text view. Para esta imagen pasa lo mismo y para esta otra imagen también pasa lo mismo. Bien, eso era lo que quería mostrarte en este ejemplo. Cambia la metodología con respecto a los otros contenidos, pero esto es lo que quería que pudieras visualizar. Espero que sea de utilidad este video y no olvides de hacer tus comentarios, no olvides de suscribirte. Esa es la manera como apoyas el trabajo que hacemos cuando creamos este tipo de videos. Muchas gracias por escucharnos y te deseamos lo mejor.